Hola amadas hermanas, hoy quiero mandarles un gran abrazo a la distancia y decirles que doy gracias a Dios por su corazón fiel al Señor, por siempre buscar alimento para su espíritu. Anhelo que Dios las guarde y las bendiga, que su amor se extienda en su hogar y que Dios las mire con agrado y llene de paz sus corazones, aún en medio de la crisis, como la historia de la mujer que hoy veremos. Te pido que me acompañes a orar para poner en manos de Dios esta enseñanza y que nuestro Señor nos hable a nuestro corazón. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Padre amado, bendito Rey y Señor, gracias hoy te doy, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por siempre, Señor, mostrarte a nosotros, porque aún siendo pecadora, Señor, Cristo murió por nosotros. Y tú día a día, Señor, te has encargado de alentarnos, de levantarnos, de sustentarnos, Señor. Hoy te pido que tomes el control de esta enseñanza y que hables a través de mi boca para que las palabras que salgan sean de edificación para el corazón de cada una de mis hermanas. Háblanos, Señor, instrúyenos, redargúyenos, corrígenos, Señor. Aliántanos, Padre, para seguir adelante. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer esta historia de una mujer ejemplar, llena de virtudes. Ella fue solícita, hospitalaria, fue una mujer espiritual, con fe, con paciencia, servidora, dadora. Tenía muchas virtudes. Su historia nos puede recordar a los Proverbios 31, versículo de 10 en adelante, donde nos dice de las características de una mujer virtuosa, y aquí vemos un claro ejemplo. Aun cuando no se menciona en la Biblia el nombre de esta mujer, es identificada como la mujer sunamita, porque vivía en una aldea llamada Sunem. Acompáñame a leer su historia en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, del versículo 8 al 37. Segundo libro de Reyes 4, del 8 al 37. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: Llama a esta sunemita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile, he aquí, tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? ¿No es nueva luna ni día de reposo? Y ella respondió:
paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y le siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Como podemos ver, en esta historia hay muchas enseñanzas. Sin embargo, hoy nos concentraremos en destacar las virtudes que tenía esta mujer. Tomaremos algunos versículos claves en los cuales mencionaremos estas cualidades que tenía esta mujer. Recordemos que, como lo dice al principio de la historia, no se menciona su nombre, pero se dice que era una mujer de buena posición e importante en Sunem, que era una villa de la tribu de Isaacar. En el versículo 8 podemos ver que esta mujer tenía un corazón dador. Dice en el versículo 8 nuevamente, dice que invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a casa de ella a comer. Entonces vemos que esta mujer era de un corazón dador, que le gustaba invitar, que le gustaba compartir de lo que ella ya había recibido. Hoy nosotras, como mujeres virtuosas, como mujeres que estamos aprendiendo a reflejar a Cristo en nuestra vida, debemos desarrollar este corazón dador. Acompáñame ahora al Nuevo Testamento a leer algunos versículos sobre la importancia de tener un corazón dador. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda de Corintios 9:7, y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando nosotras tengamos la oportunidad de dar, de compartir, en este caso era algo esencial, el alimento. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de compartir a alguien nuestra comida? Qué hermoso es compartir con otros hermanos la provisión que Dios nos da. Y así como esta mujer, no lo daba con tristeza, no lo daba por necesidad, porque ella era una mujer que tenía. Lo daba porque amaba a Dios, porque estaba agradecida de lo que había recibido. Y ella era una dadora alegre. Hoy te invito a que tú y yo seamos esas dadoras alegres.
También en el Antiguo Testamento, en el libro de las Crónicas, primer libro de Crónicas, hay un pasaje muy hermoso que nos habla acerca de esta cualidad de dar. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Acompáñame por favor en el Antiguo Testamento. 29, 14 dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, cuando hoy entendemos que todo lo que tenemos es de Dios, ¿cómo podemos negarnos a darlo? Si sabemos que solamente somos administradoras de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, cada vez, hermana, que tú tengas la oportunidad de ayudar a alguien con comida, con sustento, con ropa, con lo que sea, con una palabra de aliento, no te niegues a ser un corazón dador. No con tristeza, no con necesidad, sino con alegría, porque sabes que lo haces por agradecimiento y amor a Dios. Regresando a nuestra historia, te pido que dejes una marquita ahí porque vamos a estar regresando a retomar algunos versículos. En el versículo 9 de Segunda de Reyes 4, destacamos otra cualidad de esta mujer. Esta mujer tenía discernimiento. Dice en el versículo 9 que ella le dijo a su marido: he aquí, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella había discernido, había podido identificar que Eliseo era un hombre que hablaba de parte de Dios, y seguramente por eso a ella también le gustaba que él pasara por su casa. Pero el discernimiento es la habilidad que Dios nos da para poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es un proceso de hacer distinción cuidadosa entre nuestra mente y la verdad. En otras palabras, es la habilidad de pensar bíblicamente. ¿Cuánto anhelamos, amada hermana, poder desarrollar este sentido del discernimiento? El poder realmente tener una mente bíblica, pensar lo que la Biblia nos enseña y tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Acompáñame a dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, donde nos habla justamente de esta parte del discernimiento. Hoy me gustaría que fuéramos ahí mismo en el libro de los Reyes, pero ahora en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, a una petición que le hizo Salomón a Dios. Y creo que esta petición viene muy ad hoc para que cada una de nosotras la hagamos a Dios. En el versículo 3:9 dice así, Primera de Reyes 3:9. Dice: da pues a tu sierva corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Aquí obviamente Salomón lo estaba pidiendo esta sabiduría para poder gobernar el pueblo de Dios. Pero hoy nosotros no vamos a ir tan lejos. Yo creo que necesitamos tanta sabiduría como la que necesitó Salomón en su momento para poder cumplir el rol, para poder gobernar bien nuestra casa. Las que hoy tenemos un esposo, pues necesitamos ese discernimiento, esa sabiduría para sujetarnos a nuestro esposo, para amarlo, para honrarlo, para sumarnos a la visión y al propósito que Dios haya puesto en la vida de nuestro esposo. Las que a lo mejor hoy son jefas de familia, que ellas se hacen cargo de su casa, necesitan de esta sabiduría para poder dirigir su casa, para poder discernir y tomar decisiones que sean glorificantes para Dios. Y bueno, si nosotros pedimos este discernimiento a Dios, vamos a ver ahora cómo dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, ahora en el Nuevo Testamento, que también nos habla de esta cualidad del discernimiento. Hebreos 5:14 dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros le pedimos ese discernimiento a Dios,
pero Dios nos dice, claro que yo te doy ese discernimiento, claro que yo te doy esa mente bíblica, esa mente como de Cristo, pero tú tienes que ejercitarla, tú tienes que alimentarte sólidamente, es decir, tienes que alcanzar madurez. Entonces Dios hoy nos invita a que seamos como esa mujer y que alcancemos madurez, que busquemos cada día más alimento más nutritivo de la palabra, alimento más sólido, que no nos quedemos solo con la lechita, sino que vayamos a más y a más. Tenemos que buscar este alimento sólido para que nuestro discernimiento sea ejercitado y entonces cada día podamos tomar mejores decisiones, como lo vamos a ver más adelante en el caso de esta mujer. Otra característica que tenía esta mujer sunamita la vemos en el versículo 10 de nuestra historia. Nuevamente regresamos al capítulo 4 de Segunda de Reyes, pero ahora en el versículo 10. Y dice, ella era una mujer hospitalaria. Dice que ella le rogó a su esposo que hicieran un aposento y que pusieran ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Eliseo viniera pudiera quedarse ahí. Es decir, que ella tuvo un espacio preparado en casa para hospedar a este varón de Dios que necesitaba, que tenía esa necesidad de que alguien lo alojara, porque pues él no tenía casa ahí. Y hoy Dios nos invita a que nosotras siempre tengamos ese corazón dispuesto a ser hospitalarias, a poder invitar a casa, a poder tener preparado un lugar para cubrir una necesidad de algún hermano, de alguna situación que esté pasando. Y podemos ver cómo esto también pues es una instrucción de Dios y finalmente es una característica que como creyentes de Dios debemos de tener. Acompáñame a Romanos 12:13. En el libro de Romanos, la carta a los Romanos, dice así. Romanos capítulo 12, versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo este capítulo 12 nos habla acerca de los deberes cristianos, es decir, cuáles son las cosas que Dios nos instruye a las que hoy somos cristianas. Y en el versículo 13 es puntual, dice, comparte para las necesidades de los santos. Hoy de lo que tú tienes, comparte para ayudar a otros. Ve las necesidades que hay en tu iglesia, en tu colonia, en la escuela de tus hijos, con las personas que te rodeas. Ve esas necesidades y aprende a cubrirlas, aprende a ser hospitalaria también, dice aquí, practicando la hospitalidad. Y también en el libro de Hebreos 13:2 dice así, más adelantito, donde estábamos en Romanos, ya casi para final de la Biblia, antes de Santiago, está Hebreos 13:2 y dice este versículo, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esta parte no es como que nos motive el que, ay, yo voy a ser hospitalario porque algún día a lo mejor voy a estar hospedando a algún ángel del Señor. Esta expresión de hospedaron ángeles nos lleva al significado de que tú nunca sabes cuán lejos puede llegar un acto de bondad. En este caso, la mujer sunamita a lo mejor no entendía cuál era el alcance de ser hospitalaria con Eliseo, pero finalmente Eliseo era un instrumento de Dios, fue un instrumento para hablar al pueblo, para hablar a muchos corazones, y ella, en ese acto de bondad, le brindó para sus necesidades. Hoy, de igual manera, nosotros podemos ser hospitalarias, podemos contribuir para las necesidades de otros, y no sabemos eso más adelante cuánto puede impactar en el reino de Dios. Otra cualidad que tenía esta mujer dice que era solícita. Si me acompañas al versículo 13 de nuestra historia principal, fíjate cómo Eliseo se expresaba de esta mujer, diciéndole a su criado Giesi, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Entonces, fíjate cómo reconocía Eliseo el esmero de esta mujer. Hoy tú eres reconocida en casa, en tu trabajo, en el área que tú te desarrolles. Eres reconocida como una mujer solícita, una mujer que se esmera en hacer las cosas bien,
que salgan las cosas bien, que no sean al ahí se va o nada más por cumplir, sino que todo lo que hagamos lo hagamos de una manera buena, esmerada, cuidadosa. Y esta parte, pues también en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que nos hablan acerca de esta parte de ser solícitas, esta parte de hacer las cosas de una manera diligente y cuidadosa. Quiero que me acompañes a 2 versículos. Uno está en Tito, capítulo 3, versículo 8. Y nuevamente el Señor nos habla de esta buena actitud, ¿no? De ser solícitas, que también lo habíamos ya hablado en uno de los estudios pasados. Tito 3:8 dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, esta mujer se estaba ocupando de buenas obras. ¿Qué mejor tratamiento, qué mejor situación, qué mejor estado que estarnos ocupando de buenas obras? A veces perdemos mucho tiempo en situaciones pues que no nos dejan nada provechoso, pero hoy el Señor te invita, procura, ¿no? Dice aquí, te insista con firmeza. Recuerda que esta carta le estaban escribiendo a Tito, y Tito pues era encargado de una iglesia y él tenía que insistir para que los que creían en Dios procuraran ocuparse en buenas obras. Entonces hoy Dios te dice, ocúpate en buenas obras, ocúpate en hacer el bien, ocúpate en estar bien con tu familia, bien con tus vecinos, bien con tu jefe, bien con todas las personas que te rodea, practicando buenas obras. De verdad que no hay nada más gratificante que hacer buenas obras, pero no para que te vean a ti, sino para que Jesús brille a través de ti. Y en Efesios 4:3, ahí un poquito atrás del libro de Tito, Efesios 4:3, también se menciona esta palabra de ser solícitos. Pero en este versículo dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí esta parte de ser solícito es ser cuidadosa. Nosotras, amadas hermanas, como mujeres, somos las encargadas de que en nuestra casa haya paz, de que en nuestra casa haya unidad. Entonces debemos de procurar siempre todas las cosas que traigan unidad a nuestro hogar. Procurar a lo mejor comer juntos, tener un tiempo de lectura bíblica juntos, alabar juntos, procurar que nuestra familia se congregue, todas las cosas que nos lleven a la unidad del espíritu y al vínculo de la paz. Es parte de nuestra tarea. Y estoy seguro que esta mujer sunamita así lo hacía, y por eso le encantaba que el varón de Dios, Eliseo, estuviera en su casa, porque era una forma de hacer una buena obra, pero también de tener la unidad en el espíritu y en el vínculo de la paz. Recuerda en nuestra historia clave que cuando ella se enfrenta a una crisis en su vida, pues ella buscaba justamente eso, paz. Y bueno, pues todas estas cualidades que tenía esta mujer, y pues tal vez habrá algunas otras que pudiéramos extraer de esta historia, pero hoy me quiero quedar con esas 4, te las repito. Primero que nada, era una mujer dadora, era una mujer que tenía discernimiento, era una mujer hospitalaria y era una mujer solícita. Pero como todo, hermana, pues la vida siempre nos tiene pruebas, la vida siempre nos pone en situaciones muchas veces de crisis. Y mientras estemos en este mundo, pues vamos a tener crisis. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y esta mujer era algo que tenía muy claro, porque después de que ella hizo todas estas obras, ella recibió una recompensa por parte de Dios. Recordarás que en la historia que estábamos leyendo, Eliseo quiere hacer algo por ella, para recompensarle por sus buenas obras, por su hospitalidad, por su servicio. Y obviamente, pues él vio esa petición de su corazón, que a lo mejor la mujer no la expresó como tal, pero que finalmente era algo que ella deseaba, el tener un hijo. Y Eliseo, pues obviamente guiado por Dios, le concede esta petición de su corazón.
Dios a esta mujer. Y así a nosotras, ¿no? Cuando nosotras nos dedicamos y nos esmeramos en cultivar estas virtudes en nosotras, Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón, a veces sin tener necesidad de decírselas. Él las conoce, pero si Él ve ese corazón bueno, servidor, nos dará lo que nuestro corazón más anhela. Recuerda que esto es una promesa que está en el Salmo 37:4. Si me acompañas a leerla, ahí en el Salmo 37:4 dice así. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cuál es la condición para que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón? Deleitarnos en Él. Seguramente esta mujer pues se deleitaba en todo lo que hacía para el Señor, y por eso, como resultado de su servicio, Dios la bendice con un hijo. Pero como todo, pues llegó un momento de crisis, y como lo leímos en la historia, su hijo, ese hijo de la bendición que Dios le había dado, enfermó y murió. Muchas veces el enemigo nos quiere robar la bendición. Ese hijo había sido una bendición, pero enfermó y murió. A lo mejor hoy esa bendición para ti representa tu matrimonio. A lo mejor tu matrimonio está enfermo y a punto de morir, o a lo mejor está enfermo y ya se murió ese matrimonio ante tus ojos. O a lo mejor esa bendición representaba un trabajo que perdiste, esa bendición representaba alguna situación de bienes materiales que tú perdiste. En fin, podemos ponerle el punto que sea, un hijo que a lo mejor está perdido, que a lo mejor está enfermo, o a lo mejor sí, de verdad, una enfermedad física que te está agobiando. Pero el enemigo siempre va a querer robarnos las bendiciones de Dios. Sin embargo, hoy debemos hacer una diferencia en las actitudes que tomemos cuando vengan estas pruebas, cuando vengan estas crisis. Hoy te quiero hablar de cómo esta mujer actuó ante la crisis. Y regresando a nuestra historia, lo primero que ella hizo fue guardar silencio, no se quejó, no se enojó, pero también habló cuando tenía que hacerlo y habló con la persona correcta. En los versículos 20 y 28 de nuestra historia clave, dice en el 20 que cuando ella tomó a su hijo y estuvo sentada a sus rodillas hasta el mediodía y murió, ahí se ve que la mujer guardó silencio, no dijo nada, a pesar de que estaba en crisis y que estaba viendo a su hijo morir en sus brazos. Pero habló cuando tenía que hablar y habló con la persona correcta. Si nos vamos ahora en el versículo 28, dice que cuando ella llegó con Eliseo, que era el varón de Dios, ahí habló y le dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Es decir, derramó su corazón, derramó su sentir, pero con la persona correcta, que era en este caso Dios, o el representante de Dios. Hoy muchas veces cuando nosotras nos encontramos en la crisis, lo primero que hacemos es quejarnos, es gritar, es enojarnos, y empezamos a hablar, pero con las personas incorrectas. A lo mejor con tu mamá, con tu papá, con tu vecina, y te empiezas a quejar y le empiezas a decir no es justo y por qué me está pasando esto, y etcétera, etcétera. Y hablamos, pero hablamos con la persona incorrecta, cuando deberíamos ir delante de Dios, postrarnos delante de Él, y ahí sí derramar nuestro corazón y decirle: Señor, hoy me siento así, me siento derrotada, me siento que no entiendo por qué está pasando esto, ayúdame a entender, ayúdame a ver, Señor, por qué estás permitiendo esto en mi vida. Hoy te quiero hablar un poquito de esta parte, que veamos algunos versículos donde pues muchas veces es necesario quedarnos calladas y otras veces es necesario hablar, pero tenemos que aprender estas dos actitudes: guardar silencio cuando debamos guardar silencio y hablar cuando debamos de hablar. Acompáñame al Salmo 37:7, que dice así:
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino o por el hombre que hace maldades. Entonces, este salmo nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Así esta mujer, cuando vio que su hijo estaba muriendo, no dijo nada. No se quejó, no gritó, no se enfureció, sino que guardó silencio y esperó en Dios. También, más adelante, en Proverbios 17:28 nos habla acerca de esta cualidad de que cuando enfrentamos crisis, muchas veces es necesario guardar silencio. Proverbios 17:28 nos dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muchas veces pasan situaciones en nuestra vida que no entendemos, pero a veces es necesario guardar silencio. Y vamos a ser contadas por sabias, por entendidas de Dios. A veces nos gustaría reclamar, decir, quejarnos y decir por qué, y mi esposo es así, ya no aguanto, y mis hijos, y mi trabajo, y mi jefe. Pero a veces hablamos con las personas incorrectas, ensuciamos otros corazones diciéndoles lo que estamos pasando y no esperamos en Dios. Pero Dios también nos dice que hablemos, pero cuando sea bueno. En este caso, en el Proverbios 15:23 dice así, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces, amada hermana, hoy, en medio de las crisis, callemos cuando tengamos que callar y hablemos cuando tengamos que hablar, cuando sea la palabra a tiempo, porque entonces será una buena palabra. Si tenemos una crisis en el matrimonio y empezamos a pelearnos y a discutir y a decir cosas, no es una palabra a tiempo. Lo único que vamos a hacer es lastimar. A lo mejor es momento de callar, pero vendrá su momento cuando tengamos que hablar y lo haremos con palabras buenas, con palabras que edifiquen, con palabras que fortalezcan y no con palabras que destruyan. Estoy segura que para esta mujer no fue fácil perder a su hijo. Y a lo mejor pudo haberle reclamado a su esposo, pudo haberse puesto a llorar, pudo incluso enojarse con Dios y empezar a decir cosas en contra de Dios. Señor, pues si yo no te pedí el hijo y ahora me lo quitas. Pero no lo hizo así. En el versículo 21, ella no le reclamó a nadie, no le echó la culpa a nadie de lo que estaba pasando. Ni siquiera se enojó con Dios por lo que había sucedido, de que había perdido a su hijo. Eso lo podemos ver en el versículo 21 de nuestra historia clave. Ella no tuvo esa actitud de reclamo ante la crisis, ante lo que estaba sucediendo en su vida. Fíjate, en el versículo 21 dice que ella subió y puso sobre la cama del varón de Dios a su hijo y cerró la puerta y salió. Si vamos nuevamente ahí a los proverbios, nos vamos a dar cuenta cuán importante es no reclamar, no echar la culpa a nadie de lo que está pasando en nuestra vida, sino asumir nuestras propias responsabilidades y acercarnos a Dios. Dice en el Proverbio 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. A veces empezamos a reclamar, a decir cosas, a echar culpas, torcemos nuestro camino, destruimos todo a nuestro paso y todavía nos enojamos con Dios y nos irritamos con Él. Señor, ¿pero por qué está pasando esto? Cuando tú fuiste la encargada de destruir, de desanimar, de desalentar, de herir a tu familia, reclamando y echando culpas de las cosas que pasan. Así que la próxima vez, hermana, que nos encontremos en una crisis, no culpemos a otros. Dejemos que Dios haga lo imposible, enseñándonos a asumir nuestras responsabilidades y a aceptar con contentamiento su voluntad. Seguramente esta mujer pues no estaba feliz de que su hijo hubiese muerto, pero entendía, sabía, como lo dice en Isaías 55:9, si me acompañas ahí a Isaías, un poquito más adelante de Proverbios,
Creo que este es un versículo que debemos de tener ahí para cuando haya algo que pase en nuestra vida que no podamos entender por qué sucedió así, podamos decir a nuestro corazón y a nuestra mente este versículo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando no entendamos por qué está pasando esas cosas en nuestra vida, digámonos a nosotras mismas: Señor, yo sé que tus caminos son más altos que mis caminos, y tus pensamientos son más que mis pensamientos. Y no lo puedo entender, Señor, lo que está pasando, pero yo te dejo el control a ti. Otra cosa que hizo esta mujer ante la crisis es ir directamente donde estaba el profeta. Es decir, debemos ir directamente a Dios por medio de Jesucristo. En los versículos 22 y 27 de nuestra historia clave, dice que esta mujer, llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. ¿A quién acudió primero la mujer en la crisis? A Dios. Dice el versículo 27, luego que halló donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. ¿Qué quiere decir? Vino y estuvo ahí a los pies de Dios, a los pies de Cristo, hermana, rogando por esa crisis, rogando por esa necesidad. Entonces hoy debemos de ir al lugar correcto, con la persona correcta, que es Dios, ante las crisis. Y dice en Hebreos 4:16, si me acompañas por favor al libro de Hebreos, que está casi al final del Nuevo Testamento, 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién mejor para ayudarnos? ¿Quién mejor para socorrernos? Que Dios, que la gracia misma, que es Jesucristo, hermana. Cuando tengamos una crisis, debemos de venir directamente a Él. Ahí mismo en el libro de los Hebreos, pero ahora capítulo 10, versículos 22 y 23, dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ella sabía que Dios era el que le había dado esa bendición de tener a su hijo. Estaba confiada y se acercó con corazón sincero y con certidumbre de fe, para hallar paz, para hallar consuelo, para hallar respuesta. Otra cosa que hizo esta mujer ante la crisis fue tomar las cosas con gozo. Si me acompañas al versículo 26 de nuestra historia en Segunda de Reyes, dice: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Fíjate, el profeta le estaba preguntando: ¿te va bien? Y sabemos que no le estaba yendo bien, que su hijo se había muerto. ¿Y qué dijo ella? Bien, me va bien. Y entonces pudo cumplir lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Si me acompañas a Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanas mías, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, resistencia, aguante, soporte. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectas y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta mujer aceptó la voluntad de Dios, aceptó que su hijo hubiera muerto, y cuando el profeta le preguntó: ¿cómo te va?, dijo: bien. Finalmente esta mujer fue obediente a la voz de Dios y dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Esta es otra parte de la historia de esta mujer sunamita. Si me acompañas ahí mismo
en el segundo libro de los Reyes, pero ahora en el capítulo 8, versículo 1 al 6, leemos otra parte de la historia de esta mujer. Quiero que la escuches. Dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Es decir, ella dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces hubo otra crisis en su vida después de que su hijo murió, pero resucitó. Dios nuevamente le dio paz. Ahora sucede otra cosa. Hay un hambre en el lugar donde ella vivía, una severa hambruna, y se tiene que ir y tiene que dejar todas sus posesiones, casa, terrenos y demás. Pero fue obediente, hizo lo que Dios le había dicho, y cuando ella regresó, nuevamente encontramos un final feliz. Le es restituido todo lo que esta mujer tenía. ¿Por qué? Porque había aprendido a enfrentar las crisis, habría aprendido a guardar silencio y hablar cuando así se requiriera. Había aprendido a no reclamar y echar culpas a nadie de lo que estaba pasando. Habría aprendido a ir directamente a Dios para buscar oportuno socorro. Había aprendido a tomar las cosas con gozo, a saber que aún en las pruebas ahí estaba Dios con ella, y a ser obediente y a hablar de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Hoy, amada hermana, nuestra meta debe ser la meta que Jesús tuvo. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 6, versículo 38. Juan 6:38, y dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa debe ser nuestra meta hoy, hermana, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. No la nuestra, sino la de Dios, la que Dios quiere, la que Dios ya nos mostró. Y cuando nosotros aprendemos como esta mujer a desarrollar esas virtudes de corazón dador, de discernimiento, de hospitalidad, de ser solícitas, y aprendemos a enfrentar las crisis, no quejándonos, hablando cuando tenemos que hablar, callando cuando tenemos que callar, hablar, orar a Dios por nuestras necesidades, tomar las pruebas con gozo y ser obedientes, Dios nos devuelve todo lo que era de nosotros, todas las bendiciones que Él ya nos dio. Primero a esta mujer le fue devuelto la vida de su hijo porque confió en lo que Dios estaba haciendo. Después le fueron devueltos sus bienes, sus pertenencias, sus tierras. Dios le restituyó porque fue una mujer de ejemplo por su fe, por su hospitalidad, por su servicio, por su estabilidad en las crisis y su fortaleza en medio de situaciones de ansiedad, de situaciones difíciles. Aún, hermana, en las circunstancias más terribles, ella confió en el poder y la bondad de Dios. Hoy quedémonos con esta parte. Aprendamos a enfrentar las crisis. Desarrollemos buenas virtudes como mujeres y usémoslas para enfrentar las crisis, porque las crisis no se van a acabar, las pruebas no se van a acabar hasta que Dios venga por nosotros. Pero hoy debemos aprender a enfrentar esas crisis con las armas correctas y ser mujeres solícitas y hospitalarias como esta mujer sunamita.
Hoy bendigo tu día, bendigo tu vida y espero que Dios haya hablado a tu corazón y que esta enseñanza nos quede guardada para usarla cuando tengamos necesidad. Que Dios te bendiga, hermana, y que pases una excelente semana. Bendiciones.